Hola a todos, soy Jorge Miranda y en el día de hoy vamos a dar inicio al curso de procesamiento digital de señales utilizando el software de MATLAB. Vamos a entender el nombre de procesamiento porque implica la alteración de una señal, que puede ser de una dimensión y de dos dimensiones, y el término digital debido a que estamos trabajando en un sistema computacional. Todo esto de acá puede ser exportado, es decir, puede ser también aplicable a microcontroladores que en este caso tengan bajos recursos de hardware. Bueno, vamos a comenzar describiendo a un sistema discreto y vamos a hablar de término discreto porque el tiempo va a estar discretizado, debido a que solamente vamos a tener conocimiento de los instantes de tiempo o vamos a tener conocimiento de las señales en los instantes de tiempo discreto. Vamos a hablar de un sistema discreto como si fuera un operador matemático que lo que va a hacer es alterar a una señal de entrada discreta o llamada de excitación y me va a producir una nueva secuencia llamada respuesta. A esta operación matemática que relaciona ambas secuencias de entrada y salida, respectivamente se va a llamar convolución. Específicamente se va a llamar convolución discreta lineal y tiene la siguiente simbología. Su descripción más general es la que está aquí abajo. Bueno, en MATLAB hay una función ya de su toolbox de PDS que me realiza toda esta operación, pero si en caso no quieran hacer uso de esa función, pueden usar uso de esto que está abajo, que básicamente es un algoritmo, por así decirlo, para hacer el cálculo de la convolución. Entonces, al hablar de un sistema discreto, tenemos que entender si va a ser lineal o no lineal. ¿Cuándo un sistema discreto es lineal? Cuando satisface el principio de superposición. Y ese principio lo vamos a sentenciar de esta manera que está abajo, en esta ecuación que está abajo, que más adelante se va a explicar más a detalle. Seguimos, bueno, ahora vamos a caracterizar a un sistema discreto también como si fuera invariante en el tiempo. Y por invariancia en el tiempo vamos a entender lo que si yo produzco un cambio en la entrada, entonces también me debe producir un cambio en la salida. O sea, la siguiente ecuación que está aquí abajo debe satisfacer. Si en caso la ecuación que está abajo no se satisface, entonces vamos a hablar que el sistema es variante en el tiempo. Y sistemas variantes en el tiempo podemos encontrarlos en los decimadores y en los interpoladores que se describirán en subsecuentes clases. Entonces, combinando a un sistema lineal y a un sistema invariante en el tiempo, vamos a encontrar a un sistema LTI que combina ambas características. Luego, un sistema LTI va a estar caracterizado, bueno, va a estar caracterizado por su respuesta al impulso, que tiene que ver simplemente con la respuesta o la salida que me va a originar el sistema cuando a la entrada hay un impulso unitario. Y ese impulso unitario lo podemos representar matemáticamente de esta manera. Un impulso unitario, ¿qué representa? Bueno, va a representar simplemente un valor unitario en el instante de tiempo cero. En los demás valores van a ser cero. Al igual, otra señal común es el escalón unitario, que como su nombre dice, ¿no? Cuando el instante de tiempo sea mayor o igual que cero, la secuencia de ese escalón unitario va a ser la unidad. Caso contrario va a ser el valor cero. Luego, ¿cómo se caracteriza, cómo yo puedo describir en sí el comportamiento de un sistema discreto? Para para la descripción de este sistema discreto o cuál va a ser su comportamiento, se va a hacer uso, uno, de la respuesta al impulso, si en caso lo conocemos, o si no, conociendo su ecuación en diferencias. Una ecuación en diferencias en comparación a una ecuación diferencial radica, o sea, su diferencia radica en la ecuación en diferencias va a describir el comportamiento de un sistema discreto. En cambio, una ecuación diferencial también describía un sistema, pero ese sistema era continuo. Para sistema discreto se usa ecuación en diferencias. Y esa ecuación en diferencias simplemente va a relacionar la entrada y salida de un sistema discreto. Ese comportamiento, ¿quién lo va a dar? Estos respectivos coeficientes. A los coeficientes llamados B son los coeficientes que van a estar al lado de las señales de entrada. Los
valores que vemos acá menos m significan los retardos que pueden haber. Y los valores que están acá menos k acompañados al y significan los retardos que pueden haber en la salida. Entonces, ¿qué es un retardo temporal? Un retardo temporal lo vamos a denotar con la siguiente expresión. Z a la menos k indica que es un retardo de k muestras, es decir, todo el sistema lo que hace es un retardo en la señal de entrada. ¿Cuántas muestras? K muestras. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para utilizar el software de MATLAB y cómo implementarlo con el Toolbox de MATLAB y también utilizando el algoritmo recursivo. Entonces vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo una ecuación en diferencias que tiene la siguiente expresión. Y suponiendo que las condiciones iniciales sean 0, podemos describir a esta ecuación en diferencias de esta manera, de este siguiente gráfico. Vemos que existen 3 retardos para las señales de entrada y existe un solo retardo para la señal de salida. Todo este sistema que está acá describe el siguiente algoritmo que está acá arriba. Entonces vamos a su implementación. Para eso abrimos el software de MATLAB, creamos un new script y acá vamos a colocar lo siguiente. Clear all para borrar las variables del workspace si en caso los hay. Close all para cerrar las ventanas previas y el CLC para limpiar justamente la ventana de comando. Entonces con esta acción de acá hacemos lo siguiente. Limpiamos variables. Además cerramos ventanas previas. Y como también limpiamos la ventana de comando. Una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar cualquier secuencia. Una secuencia X, por ejemplo. Que sea lo siguiente. Que sea la secuencia de entrada. Ahora vamos a identificar los coeficientes B y los coeficientes en A. Podemos representar los coeficientes B que están acompañados al vector de entrada o a la señal de entrada de esta manera. Podemos ver que los coeficientes B, el primero vale 1, el segundo vale 1, el tercero vale 1, el cuarto vale 1. Y de la parte de la, el primero vale 1 y el segundo vale 2. Entonces, puedo describirlo de esta manera. Al B lo pongo como un vector. 1, 1, 1, 1. Y al vector A lo coloco de la siguiente manera. 1, 2. Una vez hecho eso, voy a utilizar la función filter. Algunos comandos importantes que tienen que tener en cuenta son los que están acá. Estos simplemente son para crear vectores, ya sea vectores ceros o vectores de solo unos, como también le podemos generar un valor arbitrario de entrada con un valor arbitrario bueno, en este caso, un valor arbitrario de inicio y un valor arbitrario de fin, ¿no? Y una cantidad de elementos entre esos valores. Ahora, para calcular la convolución usamos esta función y para calcular la respuesta o la solución a un sistema discreto que se describe mediante su ecuación, en este caso ecuación en diferencias, se usa la función filter. Básicamente filter toma como argumento el parámetro b que hace referencia al vector de coeficientes que están acompañados de los x y el vector a hace referencia a los elementos que están acompañados de y x hace referencia a la señal de entrada que va a servir como una señal de excitación. Entonces en el programa voy a colocar y igual a filter, le coloco b, x. Lo que voy a hacer es graficar la respuesta. Entonces voy a usar su plot 2, 1, 1. Voy a plotear
la señal de entrada y, pero plot me va a recibir como argumento un índice n. Ese índice n va a ser igual a 0, 2 puntos, hasta la longitud de x menos 1. Ese es el tiempo discreto. Vamos a definir el tiempo discreto y vamos a graficar. Voy a guardarlo en mi escritorio. Voy a ponerle acá PDS1. Ah, en sí no es un plot. Voy a colocar acá stem, perdón. Un error. Graficar usando el comando y acá podemos ver la secuencia que me genera. Básicamente la secuencia que se genera en la salida y es lo que vemos acá. Ahora, esto lo que he hecho acá es usando la función filter, pero ¿qué pasaría si quiero implementarlo en otro lenguaje de programación? O para hacer ello, entonces vamos a utilizar solamente el algoritmo que me arroja esta ecuación recursiva, o sea, que hice el problema, este algoritmo que está acá. Vamos a implementar esto de acá. Entonces, segunda forma, utilizando la ecuación recursiva. Entonces, para tal motivo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir un nuevo y2 que sea igual a ceros, 1, la longitud de x. A continuación, voy a ingresar un ciclo for o un bucle for y voy a ir desde el índice 1 hasta la longitud de x. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de hacer esto, tengo que definir las condiciones iniciales. Voy a poner acá yn2. Antes de hacer esto, voy a definir las condiciones iniciales. Según el problema, las condiciones iniciales les había planteado de esta manera. Y en menos 1 era igual a 0, x en menos 1, 0, x en menos 2, 0, x en menos 3, 0. Entonces voy a hacer eso. Voy a colocar acá y menos 1 igual a 0, x menos 1 igual a 0, x menos 2 igual a 0, x menos 3 igual a 0, listo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente implementar el algoritmo. Voy a utilizar y en 2 que me almacene en el valor, en el índice y, lo siguiente. La ecuación era lo que está acá. Voy a copiarlo. Listo. Voy a colocar x en y, sumado de x en y menos 1. No, perdón, sumado de x en m menos 1, sumado de x en m menos 2, sumado de x m menos 3, restado de 2 veces y m menos 1. A continuación, lo que vamos a hacer es actualizar las muestras de y x. ¿Cómo hago eso? Coloco y m en 1 ahora va a ser igual lo que había en ese instante de tiempo. X m en 3 va a ser igual lo que había x m en 2. xm menos 2 es igual a lo que había en xm menos 1 y lo que había en xm menos 1 va a ser igual lo que hay en este momento. Entonces acá se va a generar todas estas secuencias en y n2 y lo que voy a hacer es graficarlo en el subplot 2, 1, 2, plot n, y n2. Entonces si el algoritmo está bien, ambos deben ser iguales. De nuevo, colocar stem. Entonces podemos verificar que el algoritmo trabaja bien. Es decir, por una parte hemos usado la función filter que nos devuelve el siguiente gráfico que está aquí arriba y utilizando el algoritmo que estaba en el problema también sale lo mismo, ¿no? O sea, podemos
Con este código que está acá podemos implementarlo en cualquier otro lenguaje de programación de una forma muy fácil. Ahora, los parámetros que yo les di, denotados por B y en A, generalmente, o claro, siempre se tienen que diseñar, porque al fin y al cabo de eso consiste el procesamiento de señales. Consiste en diseñar un filtro, en términos generales, que altere a una señal de entrada de manera que cumpla nuestras especificaciones. En este caso yo ya les di los parámetros B y los parámetros en A. Para las próximas clases tenemos que saber cómo diseñar esos valores de B y esos valores de A de tal manera que cumplan una cierta aplicación. Pero por lo menos, y bueno, aquí es algo ya importante, sabemos cómo implementar eso de ahí. O sea, ya sabemos cómo implementar una ecuación recursiva que resuelve una ecuación en diferencia, ¿no? En este caso, los parámetros ya están dados y ya podemos saber calcular la salida usando la función filter que nos provee el toolbox de MATLAB, o si no, empleando el algoritmo. Entonces, para las próximas clases vamos a tener que diseñar esos coeficientes y la implementación se logra usando algo parecido a esto. Entonces, con esto de acá verificamos que el código está bien y que su implementación se dio de una manera muy sencilla. Bueno, gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video.